Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda en donde vamos a intervenir con opiniones de distintas perspectivas de nuestros participantes del tema general, la pena de muerte dentro del Ecuador. Vamos a empezar dando una parte introductoria para que vayan entendiendo de dicho tema los oficiantes. Desde la época colonial, la pena de muerte se lo ha visto como una forma extrema de castigo y poder soberano, que se lo aplicaba dentro del Ecuador. Dentro del primer Código Penal ecuatoriano, que fue del año 1837, se estableció la aplicación de pena de muerte únicamente para 19 casos. Ya luego, en el año 1850, se presentó un acto de abolición a cargo de Pedro Carbo, que dentro del mismo año fue aprobado. En la presidencia de Gabriel García Márquez hizo restablecer la Constitución de 1869, asumiendo la abolición para delitos políticos y crímenes comunes. En la Revolución Liberal del año 1896 se abolió la pena de muerte para los delitos políticos más comunes, con excepción de los militares. Luego, en el año 1906, se quedó inabolida para todos los casos sin excepción alguna. Dicho tema fue un caos dentro del siglo XIX que ocupó lugar para debates públicos y muestra pugna para sectores liberales. Lo que buscaba el expresidente Gabriel García Márquez era tener ajustamiento como instrumento básico para la afirmación y legitimación de su mandato. Dentro de la Constitución de dicha época, desde el artículo 13 al terminar dicho artículo, se mencionaba lo siguiente. Aquí es donde quiero que presten mucha atención, ya que dentro de este artículo se tomará en cuenta las preguntas. Todo condenado a muerte será pasado por las armas y la ejecución tendrá lugar públicamente y de día, y en cuanto sea posible, en el mismo pueblo en que se haya cometido el crimen. Y cuando por circunstancias especiales no pudiere verificarse en él, se hará cabecera del cantón o en la capital. Se anunciará la ejecución de sentencia por carteles que expresen el nombre, patria, vencidas, crimen del reo y pena que por él se le impone, los cuales se fijarán en los pajares más concurridos, pudiéndose también publicar por medio de la imprenta en los lugares que se hallan. La ejecución se hará sobre caldos o tablado sencillo, pintado forrado de negro, en el cual se elevará en algún sitio público proporcionando para muchos espectadores. En la parte superior del banquillo que se debe sentar el reo, y de modo que quede sobre la cabeza de éste, se pondrá un cartelón que, con letras grandes y legibles, anuncie su nombre, patria, vencidas, crimen cometido y la pena que por él que se impuesto. Si el reo condenado a muerte lo fuera por el crimen de asesinato, llevará una túnica blanca ensangrentada y un gorro encarnado. Si fuere por el de la traición, irá descalzo con la túnica negra hecha pedazos, con un gorro negro y las manos atadas hacia la espalda. Y si fuere parricida, irá igualmente descalzo con la túnica blanca, ensangrentada y desgarrada, con cadena al cuello, cubierta la cabeza con un velo negro y las manos atadas a la espalda. Detrás del reo y con sus propias vestiduras, pero descubierta la cabeza y atadas las manos, seguirán los que hayan sido condenados a ver ejecutar la sentencia. El cadáver del ajusticiado se entregará a sus parientes o amigos si lo pidieron que le den sepultura sin pompa ni aparato alguno, y si no, será sepultado por disposición de las autoridades o podrá ser entregado para alguna operación anatómica. Los cadáveres de los parricidas serán sepultados en sitios retirados fuera de cementerios públicos y no se permitirá poner señal alguna que denote el lugar de sepultura. Se impondrá pena de muerte a ningún individuo que en el momento de cometer el crimen no tuviera 17 años cumplidos de edad. Dicha pena será reemplazada por la penitenciaría extraordinaria. Dicho esto, Gabriel García Márquez buscaba encontrar solución para que los delincuentes, prisioneros, tengan una justicia sumamente cruel para que no incremente y no sea más la demanda de dichos crímenes. También él buscaba lo que era en la parte anatómica, dar los cadáveres para así que el Ecuador tenga avances, desarrollos en la parte
médica y científica. Dado esto, vamos a dar una pauta para ver los comentarios de nuestros participantes de dicha mesa, en la cual se va a tomar el tiempo que va a ser de 1 minuto 30 segundos y cada uno de los participantes debe de hablar con tono adecuado y siempre respetando la opinión de los demás. Ahora sí, podrían levantar la mano o hacer una reacción para saber quién va a dar su primera opinión. Gracias. La escuchamos, señorita García. Buenos días con todos. Para iniciar a aportar acerca del tema de la pena de muerte, que hoy en día es razonable tratar esta necesidad para evitar así más catástrofes que vive el mundo día a día. Desde la antigüedad hasta los últimos tiempos, tratatistas afirman su tesis de la aplicación de la pena de muerte, y un buen número de sociedad lucha contra esta causa para que se reincorpore la pena de muerte en la ley ecuatoriana. Acerca de Gabriel García Márquez, en la pena de muerte, uno de los elementos centrales de la afirmación de la autoría del Estado, de acuerdo con Falcut, era el poder soberano, y que radicaba en que él quería lograr que todo su pueblo implementar lo que era una religión católica. Entonces, de aquí creo yo que puede basarse su lucha contra los que, en este caso, infrinjan la ley. Bueno, yo también voy a dar una opinión sobre lo que es la pena de muerte. Y para mí es un retroceso de la evolución humana. Se trata también de un sentimiento particular, violento, no de un principio. Así como se dice, el ojo por ojo pertenece al orden de la naturaleza y del instinto del humano. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar a la naturaleza. Está por hecho que hay que corregirla. Al convertirse el Estado en dueño de la vida y de la muerte, por ser visto como un ejemplo, porque prácticamente están dando a que te pueden quitar la vida por un mal acto o una mala acción que tú tomes, ¿no? Y si genera lo contrario, se lo busca, ¿no? Es una espiral de violencia. No quiere decir que porque tú mates a una persona por hacer un delito, es decir que todas las personas van a erradicar eso. No hay ninguna consecuencia a que tú mates a una persona y los demás ya no quieran delinquir. Como digo, la pena de muerte no elimina las causas para cometer graves delitos, como el asesinato o el secuestro, y por lo consiguiente, tal pena es insuficiente para evitar que las personas sigan cometiendo y delinquiendo, ¿no? Y la pena de muerte no se impone para eliminar las causas que predisponen a cometer algún delito, porque se supone que si lo imponen... Señorita Jaramillo, se le acabó el tiempo de intervención. Muchas gracias. Ahora pasamos con el señor Peñarreta, que también nos quiso dar una intervención. A ver, buenas tardes. Primero, mi intervención es sencilla y rápida. Acerca de lo que antiguamente si era o no la evolución de esa pena de muerte, creo que por algo fue cambiando, ¿no? Por algo esa ley evoluciona de ser a poco a más y lo toman más en serio. Porque, a ver, hay que tener en cuenta que existen varios tipos de delincuentes, hay varios tipos de delitos, graves, leves, personas que se arrepienten, personas que de verdad lo hacen por maldad. Entonces, todo eso se toma en cuenta para poder definir o decidir la pena.
pues, por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, unas personas que van a decir, denle unos 10 años, 20 años, mientras que la familia del afectado, ellos van a quererlo ver muerto, ellos lo van a querer ver hundido. Entonces, en sí, topar el tema de pena de muerte sería topar varios tipos de puntos de vista de todas las personas, tanto de las personas afectadas, de la familia de la persona afectada y de los que simplemente les ven y observan y dicen, dan opiniones que en ellos no se debería, en ellos no deberían entrometerse. No sé si me hago entender, pero ese es mi punto de vista. Cada uno, pues, es eso. Cada uno tiene su punto de vista para Gracias por analizar. su querida intervención. Se le terminó el tiempo. Pasamos con la señorita Mora. Yo creo que la pena de muerte en sí es un caso muy polémico, ya que ya que abarca aspectos religiosos, jurídicos, y que así existen distintos países en el mundo que rechazan esta pena de muerte porque se considera una medida cruel e inhumana. Pero también hay países que lo siguen viendo como una práctica que se lleva a cabo por necesidad, ya que puede evitar crímenes, puede disminuir a signos de potencia, puede salvar vidas, y que debido a partir de la aplicación de castigo, los próximos criminales que generalmente no creen que serán castigados, sabrán la consecuencia de su accionar, pudiendo perder su propia vida, siendo castigados por el gobierno, y de esta manera pensarán dos veces para cometer aquel delito. Agradecemos la participación de la señorita Mora y pasamos con la intervención de la señorita Mara. No comparto la idea de que se establezca este tipo de pena porque con esto no se acabarían los crímenes intimidando de esta manera a las personas. Sin embargo, se estaría atentando contra el derecho a la vida proclamando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los países que no cuentan con un sistema judicial que brinden garantías a los procesados o un laboratorio y personas capaces para tener juicio justo, se le estaría dando la potestad a operadores de justicia para decidir quién vive y quién no. Si se cometiera un error con un procesado debido a las falacias, el castigo impuesto, o sea, la pena de muerte, sería irreversible. ¿Cuántos ejemplos no han habido a lo largo de la historia en países que tienen como castigo máximo la cadena perpetua? En esta misma se han cometido errores y han estado injustamente presos. Imagínense si en este país hubiera implementado la pena de muerte, ¿cuántas personas no estarían injustamente muertas? Gracias. Agradecemos la intervención de la señorita Manrique. Damos paso si alguien más desea compartir alguna opinión para pasar a la sesión de preguntas. Damos paso a la palabra a la señorita Valareso. Bueno, yo creo que la pena de muerte no debería aplicarse porque estaríamos violando el derecho a la vida. Es más, en algunos países esto ya ha sido aplicado y sin embargo los delitos no han disminuido. Eh, También cabe recalcar que hay personas que son acusadas injustamente y si esta pena se aplicara, estas personas morirían injustamente y la muerte es algo irreversible. Agradecemos por la participación de la señorita Valareso y damos paso a la sesión de preguntas. Las preguntas van a ser en una temática libre, cada uno puede responder si gusta, alzando la mano y damos paso. Como primera pregunta, según lo mencionado anteriormente sobre el gobierno de Gabriel García Márquez, ¿cómo es su punto de vista ante la pena de muerte en el Ecuador únicamente en la época de su presidencia? Ya mencionado una vez todo el artículo 13 de dicha constitución.
Damos paso al señor Peña. Ya, contestando breve la pregunta. El artículo, a ver, yo estoy, de verdad, conforme con el artículo que en ese tiempo lo aplicaba para poder apelar o dar paso a lo que es la cadena de, perdón, la pena de muerte. Entonces, en el tiempo que estuvo a cargo, pues, no sé, yo diría que estaba bien, y aparte fuera bueno, en mi opinión, que lo volviéramos a aplicar o incorporar modificada, obviamente, con algunas restricciones, algunas condiciones, pero volverlo a incorporar en nuestra constitución actualmente para poder reducir un poco lo que es delincuencia o a las personas que de verdad son malas, malas, malas de corazón, y simplemente darles el castigo que cada uno merece. Claro, recalcando que nosotros no somos Dios para nosotros matar o no a una persona, pero hay que también pensar que el Estado tiene el poder para hacer eso, ya que estamos bajo el dominio de ellos mismos. Listo, eso es todo, gracias. Agradecemos por su intervención. Si alguien más desea, puede hacer la mano. Señorita García, tiene usted el poder de la palabra. Gracias. Acerca de lo que dijo el compañero Diego, me parece muy positivo su comentario, porque yo también veo positivo que debemos incrementar lo que es la pena de muerte con las medidas necesarias, ya que si este sujeto, que ya sea un violador, un asesino en serie, alguien que va a afectar a la sociedad, no entiende, y las personas que no estamos de acuerdo con esto, no lo sienten así porque tal vez no les pasa a un miembro de su familia. Entonces, ¿qué vamos a esperar con estas personas que están atentando a nuestra sociedad y al futuro de nuestras familias? Para poder entender, nosotros estamos esperando casos que uno de estos sujetos venga y atente a nuestra familia. Entonces yo considero que estas personas no van a entender y no van a cambiar porque lo siguen haciendo, y el daño es irreparable, ya que un violador, cuando comete el crimen, le está arruinando la vida a cualquier persona, porque no solamente somos hombres o necesariamente mujeres las que son violadas, son niños, personas mayores, y esto es un tema de nunca acabarse, y por eso considero que esta medida debe ser agregada a nuestra legislación ecuatoriana. Agradecemos por su intervención. Si alguien más desea, por favor, alce la mano, o si no, ya pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, entonces. ¿Estaría dispuesto usted, como futuro abogado y político, volver a implementar dicha reforma dentro de nuestra Constitución? Si usted está de acuerdo, cambiaría algunos detalles y el por qué. Tiene la palabra el señor Peñarreta. Bien, justo la pregunta que acaba de hacer nuestra compañera, tiene bastante, pues, relación con lo ya nombrado antes, que es lo que dijimos, que para volver a implementar o volver a ponerla al artículo dentro de la Constitución del Ecuador actualmente. Pero eso sí, como también dije mencionado antes, cambiar ciertas formas, modificarla, ya que estamos en el siglo XX, siglo XXI ya, entonces vamos a ver, no podemos quedarnos en el pasado, no nos podemos quedar en el pasado de la manera como antes pensábamos, porque recuerden que en el pasado ser homosexual era también ser un delito, era ser lo peor de la sociedad. O digamos, si una mujer se vestía como un hombre, era marcada, o si un hombre se vestía mujer, entonces hay que ir modificando esas leyes antiguas que sí son de utilidad, pero darle un toque de modernismo, sin perder el toque judicial. Entonces, sí, en ese momento sí de acuerdo, solamente cambiar lo que son condiciones para la pena de muerte. Ciertos tipos de personas, otras personas que sí merezcan la cárcel por un buen tiempo para que aprendan.
y otras personas simplemente directo a la pena de muerte por de verdad el daño que han causado. Gracias. Ya, aún tiene 10 segundos para responder a una pregunta. Quedó medio incompleta, ya que le había preguntado que cuáles serían los cambios. ¿Puede mencionarlo? A ver, los cambios que podrían ser son, como dije, los requisitos. No recuerdo bien los tipos que eran en la constitución anterior, pero sí recuerdo que era demasiado estricto o demasiado alágil en el sentido de que tenías que ser esto, o sea, por ejemplo, cualquier tipo de delito anteriormente era considerado un posible pena de muerte, mientras que tanto ahora podemos hacerlo unos que otros. Por ejemplo, si uno roba una heladería y lo coge la policía, no lo vamos a matar solo por robar un helado o robar eso, ya que es un delito leve. Entonces, en eso, en la clasificación de los delitos se podría decir, para hacer un tema exacto, leve, medio y muy grave. Entonces, en eso sí podría cambiar, para responderle a la pregunta. ¿Alguien más desea intervenir en esta pregunta? Señor Jaramillo, tiene usted el poder de la palabra. Muchas gracias. Dentro de la pregunta ya planteada, tenemos que reconocer que también para poder cambiar la estructura y si está algo que tenemos que ver que esté dentro de nuestra Constitución y que sea aceptada, tenemos que ver que el delito y la delincuencia está asociada, ¿no? No solamente tiene que ser un delito, como mi compañero decía, que solamente de robar, y tenemos que ver el tipo de gravedad que tiene eso, ¿no? Y es un problema estructural, económico, social, político y cultural, no solamente estamos hablando de un delito. Y tiene que tener una solución integral y que los procesos de prevención y sanción deben apuntar a una efectiva en la política de nuestro gobierno y de la rehabilitación social de nuestro Estado y de todos, para el bien común de todos, no solamente de nuestro gobierno, sino para el bien común social. Agradecemos la intervención del docente Jaramillo. Si alguien más desea tomar la palabra, puede alzar la mano. Listo, tercera pregunta. Si usted está de acuerdo con la pena de muerte dentro del territorio ecuatoriano, ¿cómo y en qué casos sería favorable dicha reforma? Explíquelos. Por favor, necesito que los demás participantes también entren en compartir sus opiniones. Le damos paso al señor Peñarreta. Ya. Para no robar tanto las ideas de que posiblemente elijan mis otros compañeros, simplemente, en mi opinión, la que más debería ponerse como una condición o una tipo de delito para la pena de muerte sería el abuso para un menor de edad, de una persona que abuse de niños bueno, no es que yo digo que esté en contra que violen a los adultos, no, a lo contrario, todos merecemos un respeto en esa parte, pero tenemos que tener en cuenta que los niños son unas personas que no se pueden defender, son personas inocentes que simplemente ellos piensan en jugar, su vida es color rosa, no puede alguien venir y simplemente marcarlos de por vida y quitarles esa chispa, apagarlos para siempre, porque eso es un trauma para siempre, eso no es que eso podrán decir que poco a poco lo superan, pero eso es un trauma. Entonces, para mí, ese tipo de personas que son los pedófilos, sí, deberían ir a pena de muerte. Gracias por su intervención. Le damos palabra al de Junta Valareso. Bueno, yo concuerdo con Diego, ya que tiene mucha razón, porque, o sea, un niño no puede defenderse y un niño no va a decir que se le ha insinuado un mayor o ha hecho que atraiga a esa persona.
porque ha habido muchos casos de, o sea, no digo que esté bien tampoco, pero ha habido muchos casos de mujeres ya adultas que saben lo que hacen, que han ido hasta un lugar y han provocado a esa persona y después dicen como que, han dicho como que no, y esa persona ha cedido y ya ahí entra ya como una violación por el simple hecho de que esa persona dijo que no. Hubo un caso de esto, que un hombre estuvo preso como 2 años por esto. Y entonces, como dije, no digo que esté bien, pero, o sea, esa persona va hasta ese lugar y llega hasta donde llega, es porque quiere y es porque sabe lo que va también. En cambio, una niña pequeña nunca va a hacer eso. Ya. Agradecemos la intervención. Vuelvo a repetir la pregunta. Si usted está a favor de la pena de muerte o está de acuerdo con la implementación de la pena de muerte dentro del territorio ecuatoriano, ¿cómo y en qué casos sería favorable dicha reforma? Si alguien quiere tomar la palabra, alce la mano, por favor. Le damos paso a la siguiente. Gracias. Como futura abogada del país o política, yo estoy a favor de esta causa y la aplicaría para casos que como consecuencia tienen un daño irremediable, ya sea a un violador, homicidio o asesinato, porque son casos que el daño nunca se va a reparar. Y más aún cuando una persona incide a esto, lo va a volver a hacer o tal vez ya lo hizo en un momento anterior. Entonces, en mi reforma sería para casos extremadamente graves y lo haría aplicando como método de ejecución lo que sería la inyección letal, ya que este método consiste en inyectar por una vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida que en combinación con un producto químico te paraliza lo que es el cuerpo. Eh, no sientes porque mueres de una manera inmediata y esa sería la forma, ya que existen muchas en la actualidad que es una forma como que de decapitación súper triste, la verdad. Agradecemos por su intervención, señorita García. Si alguien más desea participar en esa pregunta, o si no, para ya pasar al siguiente y último. Yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo pensaría como una alternativa la cadena perpetua, o sea, que pase toda su vida en la cárcel, porque como yo lo había dicho, en la pena de muerte, esta misma se han cometido algunos errores, lo cual personas que no debían morir lo han hecho. Gracias. Agradecemos por su intervención y pasamos a la última pregunta, que en donde la pena de muerte es contradictoria junto con la Constitución actual del Ecuador si se llegase a implementar dicha reforma y con la Declaratoria de los Derechos Humanos Universales, asimismo es contradictoria. Si usted en la posición que está, sea positiva o negativa, ¿cómo tomaría este caso? Disculpa, ¿podrías volver a repetir la pregunta? La pena de muerte es contradictoria junto con la Constitución actual del Ecuador. Si se llegase a implementar dicha reforma, sería una contradicción total con la Constitución y con la Declaratoria de los Derechos Humanos Universales. Entonces, en la posición en la que estén ustedes, sea positiva o negativa, ¿cómo tomarían dicha contradicción? ¿Podría repetir la pregunta? Por favor. La última pregunta se da a cabo en que la pena de muerte es contradictoria junto con la Constitución actual. Si se llegase a aplicar esta reforma,
sería también contradictoria con la Declaratoria de los Derechos Humanos Universales. Usted, estando en la posición en la que está, sea positiva o negativa, ¿cómo tomaría esa contradicción? Damos pauta al señor Peñarreta. A ver, primero que nada, como ya nombró mucho antes mi compañera María Paula, esos derechos de los derechos humanos no dicen, o sea, tenemos el derecho de vivir, es verdad, tenemos el derecho de vivir, y eso es contradictorio a la cadena de muerte, perdón, a la condena de muerte, está bien. Es muy contradictoria porque si en los derechos humanos dice que tienes que vivir, acá no puedes decir, tú vas a morir por cometer este delito. Pero, por eso es que si incorporamos algo, se debe modificar algo. Porque recuerden, una ficha muy grande no va a caber con una ficha pequeña. Tenemos que monitorearla y tratar de igualarla. No vamos a poner simplemente nosotros, aquí está el papel firmado de que se incorpora la cadena de muerte. No, y no viendo los otros derechos, tenemos que decir, se va a hacer esto y se niega lo otro. Pero si se hace lo otro, o sea, hay que ir dándole forma. No podemos simplemente incorporar por incorporar artículos o incorporar leyes. Tendríamos que, como abogados nosotros, como abogados, aprender a ir nivelando el tipo de juicio que merece cada persona y respetando sus derechos. Porque que lo haga, que sea un criminal, tampoco, por desgracia, en mi opinión, por desgracia que sea criminal, no le quita los derechos que tiene de humano. Gracias. Agradecemos por la intervención. Le damos pauta a la señora Jaramillo. Exacto, como decía mi compañero, como dentro de nuestra Constitución hay muchas normas que dicen que le dan derecho a la vida, en este caso se estarían contradiciendo porque, como dije antes, no pueden decir yo le doy derecho a la vida y también le doy derecho a la muerte, y pueden hacer con la vida de cualquier persona o pueden acabar con la vida de cualquier persona en cualquier momento. Entonces, dicho esto, entonces creo que la Constitución debería, como dijo mi compañero, modificarse y ver todos los pros y los contras para que haya una equidad dentro de los derechos y normas que cada uno debe de tomar. Yo creo que también se debería ver por mucho más allá de la pena de muerte, se debería ver por una violación, y también dentro de eso tendría que ver un poco más de normas y reglas que se tendrían que seguir para poder llegar a la pena de muerte. Muchas gracias. Agradecemos por la intervención de la señora Jaramillo. Agradecemos a cada uno de los participantes de dicha mesa redonda. A cada uno lograron participar. Cada punto de vista fue sumamente personal y a su criterio propio. Agradecemos y le damos fin a esta mesa redonda. Muchísimas gracias.